Buenos días, mi nombre es Abad Vladimir y les voy a exponer sobre el segundo capítulo de Martín Vivaldi que trata sobre claridad y orden. Elementos de la oración o frase. Modernamente la oración gramatical se la define como palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. La oración o frase por su forma o estructura básica consta de dos miembros, sujeto y predicado. Ejemplo, Don Luis está siempre un poco cansado. El predicado. Sus clases. El predicado puede ser verbal y nominal. Se llama predicado verbal porque lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre con o sin complementos. Generalmente, el predicado nominal va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Ejemplo, el Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Frase, periodo y cláusula. Modernamente a la oración gramatical se la llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. El periodo es una serie de frases yuxtapuestas o unidades por medio de partículas, frases coordinadas. La cláusula combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra de principal valor independiente para cerrar o determinar más su significado. Frase inarticulada y la frase nominal. Se afirma también que un grupo de palabras o una sola puede ser significativo sin necesidad de estar construido. Así sucede en los títulos, anuncios y órdenes. Ejemplos: lavado, al final del pasillo, prohibido fumar, armas. La frase larga y el periodo. El periodo es un conjunto, un todo, una unidad, una arquitectura. Representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje y expresada dicha idea por medio de una agrupación de miembros, armonizados en torno a un verbo y tras un sujeto como guía. Oración in sintagma. La oración gramatical se define como toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significado. Los elementos esenciales de la oración son sujeto, verbo y complemento. Ejemplo: las mujeres de nuestro pueblo cogen leña para sus casas en el campo. Sujeto: las mujeres. Complemento del sujeto: de nuestro pueblo. Verbo: cogen. Complementos. Complemento directo: leña. Complemento indirecto: para sus casas. Complemento circunstancial: en el campo. Un sustantivo y también una oración o frase pueden ser modificados por otra frase. En este caso, la frase modificadora puede ser especificativa o explicativa. Si es especificativa, no debe separarse por una coma de la principal. Si es explicativa, debe ir separada con una coma. Ejemplos: llegaron las mujeres que estaban cansadas. Llegaron las mujeres que estaban cansadas. En el primer caso, la frase modificadora especifica que las mujeres eran las que llegaron. En el segundo caso, la forma explicativa añade una circunstancia más. Orden de las palabras y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos en el orden lógico y la construcción armoniosa. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical. Primero sujeto, segundo verbo, tercero el atributo de los complementos que se divide en A directo, B indirecto, C circunstancial. Ejemplo: sujeto, Isabel II, la reina de Inglaterra. Verbo, concedió. Complemento directo, la independencia. Complemento indirecto, a Guinea. Complemento circunstancial, no hace mucho tiempo. Construcción lógica, el orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico que por la estructura gramatical. Dicho de otro modo, al escribir conviene seguir el orden de nuestros pensamientos. En la práctica hay que seguir la siguiente regla. Primero, conviene ligar las ideas entre dos o más frases. Segundo, deben presentarse tales ideas según su importancia. Tercero, es necesario evitar las faltas de sentido que resultan no respetuosas en el orden lógico de nuestros pensamientos. Para debida claridad de esta frase, conviene que el orden de las palabras se someta al orden de las ideas. Construcción lógica. La cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. La cohesión.
Donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico no es la frase unitaria, sino el párrafo o periodo. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo, se debe procurar ligar la idea inicial de una frase o la idea final de la frase. Ejemplo, el edificio era chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. Construcción lógica. El relativo que y sus antecedentes. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Ejemplo, señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Escrito de mejor forma, sonaría así. Señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteren de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. Ejemplo, apenas unas 50 personas del tenido 7, solo unos 50, los que pusieron de pie, pudieron ver bien la faena. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. En algunos tratados de redacción se estudia el capítulo especial dedicado a la singularidad de propósito y que nosotros llamaremos unidad de propósito. Tal unidad de propósito significa que en todo periodo formado por una serie de frases encadenadas tienen que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias. Ejemplo, cada vez resulta más difícil en Madrid el problema de la problemas de redacción en la frase ligadas a la elipsis y la construcción nominal. Frases ligadas. Nos referimos a la conveniencia de lograr bien las frases para que el texto tenga sentido, y para ello tenemos que tener bien claro las reglas de construcción lógica y sintáctica. Unas veces el secreto de la trabazón estará en el sujeto. Si lo identificamos fácilmente, el sentido de la frase o frases resultará claro. Otras veces la solución está no en la sintaxis, sino en el sentido lógico. Ejemplo, para escribir con corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. Para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Llamamos aquí partículas o elementos de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Ejemplo, el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche. Entre esta frase falta la partícula pero, elemento de transición que aclara el sentido de nuestro pensamiento. El conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir, conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera, ya que la expresión pierde claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto o en la persona voz o tiempo del verbo. Alteraciones en torno al sujeto. Si decimos, Martínez era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima para poder ser desabordado. La expresión es incorrecta, ya que pasamos de una frase que gira en torno a Martínez y no utilizamos la conjunción adversativa, pero que al mismo tiempo es adversativa, pero que al mismo tiempo es copulativa, resulta lógica para tirar dos frases con un conjunto distinto. Alteraciones en el adverbio. Se produce por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Cuando nos toca la lotería se pone muy complejo. En este caso no hay coherencia entre la voz y las personas de los verbos de estas frases. En la primera frase, nos toca, está en voz activa y en primera persona del plural. En la segunda, se pone, está en pasiva, refleja con sentido indeterminado y en tercera persona del singular. Lo correcto sería escribir, cuando nos toca la lotería nos ponemos muy contentos. Variedad y armonía. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro, embrollado. Por lo contrario, un texto compuesto solo de frases cortas puede resultar monótono. Por lo que es mejor combinar frases largas y cortas para que el escrito resulte variado y armonioso. Ejemplo, el conductor se caló la gorra, encendió las luces de la carretera, dio la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente, pisó a fondo el acelerador, el coche salió disparado.
Mejor libro. El conductor se caló la gorra y encendió las luces de la carretera. Dio a la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente y pisó a fondo el acelerador. El coche salió disparado. Bueno, esto ha sido todo. Espero me hayan entendido y de antemano muchas gracias.